Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Membrana. Hola Pachi, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, Josué? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, en estos días escuché un programa de 1A, que es un programa de NPR, un podcast de NPR, lo escuché hace tiempo y dice que Josué lo escuchara, que es sobre la gente que no quiere tener hijos por el cambio climático. Sí, es bien interesante porque lo que hacen, me parece que la estructura del programa gira alrededor de un Vox Populi que hicieron, que le preguntaron a su audiencia de qué querían hablar relacionado al cambio climático y la mayoría de la gente optó por querer hablar de este tema de cómo puede afectar dejar de tener hijos al cambio climático y cómo esto puede ser buena idea o qué. Y bueno, y despertó nuestra curiosidad de Sí, esa manera. sí, exacto, porque además es algo que yo he pensado en el pasado. Entonces, quizás para empezar esta discusión, lo primero sería hablar un poco del cambio climático, ¿no? Para que, Sí, sí, porque, algo que yo de plano le critiqué al podcast y me parece que mucha de la comunicación relacionada al cambio climático se maneja de esa manera y me suele parecer como que la información respecto al impacto del cambio climático, de las consecuencias del cambio climático como tal, no se suele dar de manera suficientemente explícita y tampoco de manera suficientemente rigurosa. Y eso a mí me choca porque me parece que simplemente están como... Se siente feo, se siente como propaganda y no se siente como información real. ujú. Y o sea, me parece nocivo a largo plazo y a corto plazo. Y, o sea, y eso es algo que le critiqué yo de una vez a ese podcast, eh, que parecían tomarse muy a la ligera los datos reales. Por ejemplo, el anfitrión del programa, sí, deberían revisarlo para que vean. Ujú. Él como que habla del límite que está marcado supuestamente para el año 2050. Y él dice nuestras posibilidades de sobrevivir. Y yo le decía a Pachi, pero es verdad, ¿a qué se refiere? Al 2050 se marcan nuestras posibilidades de sobrevivir como especie en serio, o sea, Ujú. es así. Y bueno, entonces... Entonces yo me puse a averiguar, Ujú, porque claro, uno cree que entiende y en verdad es bien complicado todo, ¿no? Entonces escuché una cantidad absurda de podcasts y leí bastantes cosas, entonces más o menos la cuestión está así. Todo el cálculo del cambio climático se hace en relación con cuáles eran las temperaturas promedio en el mundo, tomando en cuenta todo el mundo, incluyendo donde no hay tierra, digamos en el mar, las temperaturas promedio antes de la revolución industrial. Entonces, antes de la revolución industrial, toda la temperatura promedio era 1 grado menos de lo que estamos actualmente. Entonces, ujú, todas las discusiones es que si seguimos como estamos utilizando combustibles fósiles, va a seguir aumentando el porcentaje de carbono en la atmósfera y ese porcentaje de carbono sirve de alguna manera como una cobija que recubre la Tierra y que hace que la Tierra se caliente. ujú. Entonces, todo lo que se habla es de que tenemos que tratar, el objetivo más ambicioso es tratar de no llegar a una diferencia de 1.5. O sea, ya nada más nos falta 0.5 grados para llegar a Ok, esa diferencia. ok, entonces la referencia es las temperaturas que estaban en el planeta, Uh -huh, en la atmósfera, uh -huh. antes de que comenzara la revolución industrial, No, sí. las temperaturas que están en el planeta, se miden temperaturas promedios en el planeta. Lo de la atmósfera es la porcentaje de carbono. ¿Cuánto carbono hay? Ok. Sí. ¿No me crees? No, está bien. O sea, Ok. es que entonces es el promedio de temperaturas de todo el planeta, además de la atmósfera, No, yo creo que la también la atmósfera parte no. sólida, también la No, parte no, no. líquida. Digamos aquí donde sentimos nosotros la temperatura. Ok, ok, Ahí, el promedio de listo. temperaturas ahí, pero incluyendo el mar. ¿Ok? Ok, Porque es importante porque el mar tiende a tener una temperatura más baja que en la ok. Tierra. Bueno. ¿Ok? Entonces, digamos, la cuestión es que lo que están tratando de hacer los países es, o el objetivo que le están planteando de los científicos es, bueno, tratemos de, el más ambicioso es que no lleguemos a 1.5 de diferencia con la temperatura promedio pre-revolución industrial, o al menos 2 grados. Ok. ¿Ok? No llegar a una diferencia de 2 grados. ¿Por qué? Porque si llegamos a esa diferencia, los ecosistemas dentro del planeta
muchos no se van a poder adaptar a estas nuevas temperaturas. O sea, es cierto que han habido cambios de temperaturas en el mundo, pero tienden a ser cambios muy lentos. Y este es un cambio que quizás en edad humana nos parece corto, pero en una edad, digamos, para la Tierra es muy poquito tiempo en el momento en que está aumentando la temperatura. Sobre todo para los ecosistemas, ¿no? Exacto. O sea, el planeta como Exacto. tal, la parte inerte, digamos, Ujú. no está interesada en qué tipo de temperaturas haya para su ambiente, sobre todo es, qué sé yo, los ecosistemas, las plantas, Exacto. Entonces, por los ejemplo, corales, ¿no? exacto. Entonces, por ejemplo, si llegamos a una diferencia de 1.5 grados, el 90% del coral en agua cálida va a desaparecer. No sé, yo hace tiempo vi este documental que se llama Chasing Coral, que está o estaba en Netflix, de un tipo que se dedicó a ir a ver cuánto se estaba blanqueando el coral y la cantidad de coral que se está blanqueando es realmente espeluznante. Mm. Pachi, en relación con eso de los cambios de temperatura, también hay una meta de velocidad, ¿no es cierto? Exacto, porque si llegamos, si por ejemplo, esta parte no la tengo, digamos, estos ejemplos no los estoy sacando en ningún lugar, pero si llegáramos a una diferencia de 1.5 grados en un tiempo mucho más amplio, Ujú, tenemos mucho más chance de que los ecosistemas se adapten. Sin embargo, por ejemplo, si seguimos igual como estamos ahorita con los combustibles fósiles, como los estamos ahorita, ujú, vamos a llegar a esta diferencia de 1.5 grados en relación con el periodo preindustrial entre el 2030 y el 2052, que es muy pronto. ujú. ¿Ok? Entonces sí, si llegáramos antes, por eso es que el cambio climático no es o todo o nada, realmente todas las acciones cuentan, porque la idea es llegar, lamentablemente ya hay un cambio de temperatura de 1 grado, quizás probablemente vamos a llegar a más, pero que sea lo más lento posible, Ok. ¿ok? Para darle chance a todo el ecosistema a que se adapte. Entonces, digamos, cuando lleguemos a 1.5 grados van a haber muchos efectos, ¿ok? Por ejemplo, esto del coral, por ejemplo, también qué pasa con las selvas, como los bosques húmedos, como el Amazonas, muy probablemente van a perder mucha de esta humedad y esto va a fomentar los incendios. Y lo que pasa también es que muchas de las, de las consecuencias de un cambio climático hacen una cosa que es lo que se llama efecto retroalimentativo. O sea, como el bosque es menos húmedo, hay más incendios y como hay más incendios, hay más carbono en el ambiente, lo cual genera más cambio climático. Y eso pasa así con muchas cosas. Por ejemplo, uno que es fácil. Eh, el cambio climático está haciendo que perdamos mucho hielo en los polos, ¿no? En verano. Entonces, resulta que el hielo sirve para reflejar el calor. Como hay menos hielo, se refleja menos calor. Entonces, hay más cambio climático. Ujú. Entonces, hay muchas cosas que es muy difícil medir de cuánto efecto va a tener, porque hay muchos efectos retroalimentativos. Entonces, realmente, en este momento de lo que yo estudié, no es que podemos decir que en el 2050 se definen nuestros chances De sobrevivir como sobrevivir especie. como especie, pero lo que sí es cierto, digamos, es que va a haber, si no cambiamos, va a haber mucha tensión en muchos lugares, por ejemplo, donde antes estaban pudiéndose dedicar a la agricultura y ya no van a poder porque es muy árido ahora para sembrar, Mm. no se va a perder acceso, qué sé yo, al agua. Por ejemplo, en un podcast escuché a una nicaragüense que trabaja en la organización Cambio Climático más importante. Ella explicaba que, por ejemplo, en Nicaragua había mucha gente que antes se dedicaba al cultivo del café y que ahora están teniendo que cambiar al cultivo del cacao porque ya la temperatura es más alta y ya no está dando para cultivar café. Entonces, si son cambios muy rápidos, la gente tampoco se va a poder adaptar y por eso se habla también de que existe la posibilidad de que haya migraciones de 80 millones de personas. Esto Ujú. es muchísimo, o sea, el cálculo, 80 millones, claro, pero 80 millones de personas ¿en cuánto tiempo? En un periodo de 50 años, en un periodo de 100 años, o... no sé. Es que eso es significativo, porque por ejemplo usted Ujú. mencionaba el otro día el ejemplo de las migraciones provocadas por el conflicto en Siria, Sí, que son 3 millones de más o menos, personas sí. o algo así. Claro, pero eso fue ya, que Sí. fueron 3 millones de personas que querían evacuar de Siria Ujú. de una. Claro, Y claro, y por eso es que hubo tanto problema migratorio en Europa y en el resto del mundo, porque en exacto, casi que en todo el resto del mundo recibieron refugiados sirios, ¿no? exacto. Eh, pero eso fue inmediato. Sí, 80 millones de personas de inmediato, es eso muchísimo. es fatal, claro. Sí, o sea, no sabemos, es que son muchas cosas, ¿no? Por un lado está las poblaciones que están muy cercanas al mar y que si hay un cambio de temperatura, ya en verdad no sé si es de 1.5 o de 2 o a partir de cuándo, hay muchas poblaciones que se van a inundar, pues, porque el mar crece
y se van a inundar. Entonces, está estas personas. Sobre Luego, todo zona costera, sí, zona costera, islas. islas muy pequeñas, hay países Ujú, que son islitas mínimas, ujú. ¿ok? Y además, la parte más complicada es que tienden a ser países muy pobres, Sí. que el propio Estado no va a poder ayudar. Y luego, otra gente que se va a tener que mudar porque no está pudiendo cultivar, Ujú, ¿no? Por ejemplo, hay un podcast de Sam Harris viejo que habla sobre el cambio climático ujú, y no me acuerdo quién es la persona invitada, pero ellos hablan ahí de que explican esto de Siria justamente. El conflicto en Siria inició después de que hubo una sequía muy fuerte. mm. O sea, es que el problema es, por un lado, que estos problemas ambientales hacen que se pongan más fáciles los conflictos, ¿no? Porque hay mucha tensión. Y luego, por otra cosa que pasa así con el clima es que este cambio de temperatura lo que está haciendo es que ha aumentado mucho las posibilidades de grandes desastres naturales. O sea, desastres naturales que antes ocurrían, sí, Con digamos, menos frecuencia. exacto, pero que se ocurrían una vez cada 100 años, ahora están ocurriendo una vez cada 3 años, ¿no? Ujú, Entonces lo que están hablando es como decir, bueno, el problema es que actualmente ocurre un desastre natural de esta magnitud y los países se ponen de acuerdo y todos van y ayudan a la islita, a Haití. ok. Pero si hay muchos de estos desastres Eso no va a ser constantemente, posible. no va a ser posible, exacto. Claro. Entonces son muchas tensiones que se pueden generar con el cambio climático, ¿no? Hay mucha incertidumbre también, ¿no? Claro, eso que menciona usted del podcast de Sam Harris de Siria es bien curioso porque pareciera que como que eso es una de las especulaciones que genera mucha ansiedad, Uh -huh. como una situación climática puede afectar una sociedad, una economía y que la gente, o sea, tensiones ya de otro tipo se Claro, lleven fuera de proporción o sea, se generen conflictos tipo armados como el que hay exacto. ahorita ya. O sea, y además es que es muy difícil de que uno diga claramente el conflicto de Siria fue por esto. Obviamente siempre son un conjunto de factores, ¿no? Ujú, sí, no. Bueno, la idea no era decir, claro, el No, conflicto de Siria fue por el cambio, el exacto. problema de sequía que tuvieron, pero que fue uno de los causantes, pareciera Pareciera, o que sea, fue ser algo así, que ¿no? ocurrió justo antes y entonces la gente como que lo toma en cuenta, como que justo antes hubo una sequía que impactó a muchísimas personas que se quedaron sin trabajo, Okay, sin poder producir okay. dinero. Pero entonces, el asunto de la ciencia de cambio climático es bastante complicado y no Sí, y o sea, y ahorita lo que se puede hacer es tipo especulación, tipo no tal vez no especulación, pero tipo proyección, tratar de entender qué podría ser, cuáles son las posibilidades de qué cosas pueden pasar en el futuro relacionadas sí. y claro, y son cosas que generan mucha ansiedad y son cosas que la mayoría preferimos negar en nuestra cabeza y seguir con nuestras vidas, ¿no? Sí, Pero pero quizás solamente para dejar dos cosas claras, ¿no? La primera es mm, que hay una certeza ujú, de que el cambio climático está ocurriendo, o ok, sea, no hay ninguna duda en ese sentido. ajá, Y la segunda es, también hay otra certeza de que ha aumentado la cantidad de carbono en la atmósfera. en la atmósfera, ¿no? Eh, ya, ¿cuáles son las soluciones? Y qué puede pasar es cuando hay más especulación. Digamos, exacto, la palabra no es especulación, Una pero proyección, tal vez. proyecciones, exacto. Y la otra cosa que también es una certeza es que los científicos como hacen estas proyecciones de qué puede ocurrir es a través de modelos, ¿no? Ellos proyectan qué puede ocurrir y hasta el momento todos los modelos se han quedado cortos. Siempre lo que pasa Es, es aún, es más aún fuerte. peor que... Exacto, Claro, porque son proyecciones son estadísticas. proyecciones y entonces lo que pasa es que muchos efectos de estos retroalimentativos no se estaban tomando en cuenta Mm, porque son cosas que no habían ocurrido en el pasado. Es cierto que el planeta hubo un momento que estaba en esta temperatura, como 2 grados o hasta más en relación con la temperatura promedio del cambio climático. Sin embargo, no era un momento en que vivíamos los humanos acá. ujú, entiendo. Okay. Sí, porque los que niegan el cambio climático tratan de argumentar eso y lo que pasa es que no Como, existía. sí, como las eras geológicas. Exacto. Bueno, igual entrar a una nueva era geológica No es no nada es una, sencillo. no es una genialidad así para Una una civilización como civilización. la nuestra. No, Sí. por supuesto, no. Entonces, la cuestión está complicada. Pues sí. No. Y entonces esto ha generado mucha ansiedad en muchas personas. Incluso ya hay un término que se llama ecoansiedad. Ujú, ok. Y de hecho, hay un TikTok que vi que es de una psicóloga y que habla de la importancia de tomar en cuenta el apoyo psicológico en todo el proceso de cambio climático. Mm, ok. Porque nos está afectando de diferentes maneras, o sea, ya sea solo pensar en eso o cuando uno es víctima de algún desastre natural, por ejemplo, Ujú. ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como la importancia de la parte psicológica en todo esto. Uf, claro. Bueno,
Yo creo que de ahí viene que quisiéramos hablar de esto porque este podcast De One A. de 1A es de NPR, ¿no es Es de cierto? NPR. Sí, es de la radio pública estadounidense. Súper recomendada. Deberían, que si están entrando a este mundo de los podcasts y así, es una buena manera de entrar Sí. ahí. Hay de todo y para todos los gustos y eh, siempre es chiva. Ujú, Y bueno, este programa de One Ike, bueno, es un buen ejemplo ujú. De de la esto de la ansiedad. ansiedad, porque lo que resulta es que, o sea, en el programa simplemente preguntaron, ¿qué quieren comentar sobre algo relacionado al cambio climático? Y todos querían comentar sobre la importancia de no tener hijos. Ujú. Y es bastante curioso porque, o sea, ya viéndolo como con más cuidado, pareciera como que es una respuesta muy emocional de la gente esto Ujú. de no Bueno, tener hijos, ¿sí? sí, o sea, yo creo que la discusión se divide en dos, Ok. ¿no? La primera parte es la argumentación de que cada persona tiene una huella de carbono, ¿no? Una cantidad de carbono que toda su vida produce Ujú. y que claramente tiene un impacto. Entonces hay personas que piensan que lo que van a hacer para contribuir al cambio climático es no tener hijos, Ok. ¿no? Entonces, parte del podcast se enfoca en este raciocinio. Sí. Y aquí es bien importante una cosa, que es dónde vive cada persona y su estilo de vida, ¿no? Porque las personas que viven en Estados Unidos tienen un impacto, una huella de carbono muchísimo mayor que las personas que vivimos en Latinoamérica. Sí. Igual dentro de Latinoamérica hay de todo, ¿verdad? Sí. Hay personas que tienen una huella de carbono más grande que otras. Entonces, cuando hay veces yo he visto estos gráficos en internet que ponen qué acciones puede tomar una persona y efectivamente la primera que ponen es no tener hijos, Ujú. ¿no? Pero yo creo que nosotros tendemos a utilizar muchas veces datos de Estados Unidos Sí. que no necesariamente se copian tal Reflejan, cual sí. como vivimos en Latinoamérica, Sí, ¿no? de hecho ellos mencionan algo similar a eso cuando, cuando hablan de la posibilidad de adoptar Ujú, y de adoptar a alguien del extranjero, por ejemplo, si pasar a alguien de vivir un país de tercer mundo ujú, a Estados Unidos, le está aumentando la huella de carbono a esa persona de golpe, así. exacto. Y, y sí, cómo es el dato que ellos mencionan relacionado o sea, porque ella menciona, si la mitad de las personas dejáramos de tener hijos, No, ni siquiera es peor. Es todos, sin si ninguno. fuéramos, ok, porque la idea es, lo que pasa es que ellos lo que dicen es que el aporte que tiene no tener hijos es muy pequeño, que lo más importante es dejar Emisión de de carbono, producir ¿no? nuevo carbono, o sea, de cambiar nuestro sistema eléctrico, ¿no? Entonces ella dice que en los niveles actuales de emisiones de carbono, si Estados Unidos tuviese la mitad de la población que tuviera ahora, o sea, llegara un Thanos y borrara a la mitad de la población, Ujú. igual tendrían que cambiar su sistema eléctrico para poder llegar a emisiones cero antes del 2050, me parece que es Ok, la meta para que no suba a 2 grados. ok. Algo así es. Entonces es impresionante, ¿no? O sea, obviamente Estados Unidos no se va a reducir la mitad de la población, eh, porque estamos suponiendo de que todas las personas solamente tengan un hijo y todos los otros, todos los que no sean estos hijos se mueran. Es cierto. Ok, entonces sí, no es ni siquiera suficiente Exacto, dejar de tener hijos. Sí. exacto. Entonces esa, Es un cambio, o sea, es un cambio más profundo que solo eso, lo que se requiere o que tendrá que ver con innovaciones uh-huh. tecnológicas, Bueno, o utilizar incluso tecnologías que ya tenemos. sí, Darle, bueno, pero porque va a requerir innovación, sí. sí, o sea, una de las cosas que a mí me dejó esperanzada de escuchar todos estos podcasts es que, por ejemplo, una entrevista que escuché, que no me gustó mucho, pero este pedacito me gustó, con Al Gore y el que fue candidato presidencial en Estados Unidos, que hizo este Documental. documental, bueno, dos documentales ha hecho, eh, sobre cambio climático. Inconvenient Truth. Exacto, y luego el nuevo se llama An Inconvenient Sequel. Ok. Y entonces él dice que cuando él hizo An Inconvenient Truth no existían las tecnologías que nos permitirían llevar a cero nuestras emisiones, pero ya existen, o sea, ya es posible, es solamente cuestión de voluntad
para hacerlas accesibles a todos. Bueno, pero es que, pero sí requiere innovación porque la innovación, no toda la innovación es tecnológica, también hay innovación Ah, logística, sí. innovación de mercadeo, de Y manera. innovación para permitir hacerlos a grandes masas, ¿no? A gran Exacto, escala. que se le pueda llevar al público o a las industrias Exacto, y que sea aplicable, porque que exacto, la tecnología esté lista para distribución no es suficiente, tiene que exacto. estar disponible para uso y eso es otra serie, eso es otro montón de trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, lo importante aquí con lo de tener hijos o no, en relación con la huella de carbono, es, si usted quiere tener hijos, téngalos. ¿Ok? Mm, Si usted quiere tener hijos. O sea, una cosa bien importante que ellos mencionan es que actualmente el crecimiento poblacional que hay realmente es en los países en vías de desarrollo. Los países ricos no están aumentando su población, salvo por migración. De mm, resto, no están aumentando su población. Y dentro de estos países en vías de desarrollo, primero son los que menos huella de carbono producen, pero claro, estamos asumiendo que si la tendencia se mantiene, van a empezar a producir más huella de carbono. claro, pero son países en vías de desarrollo y entonces Sí, estos países van a empezar a adoptar las tecnologías que estén en uso. exacto. Si Que es lo ideal es que adopte, petróleo, exacto, lo exacto. ideal, el plan ideal es ayudar a estos países a que hagan su desarrollo a través de estas nuevas tecnologías y no a través Ok. del carbono. Entonces, por ejemplo, yo leí esta cifra que me impresionó mucho. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un dato del 2018, en este momento 214 millones de mujeres que quisieran no tener hijos, o sea, no quedar embarazadas, digamos, Ujú. no utilizan anticonceptivos modernos. ¿Ok? Wow, sí. Es muchísima gente. Ujú. Sí, entonces pareciera que lo ideal sería no tanto como hacer propaganda sobre lo importante que es no tener hijos, sino eh, educar y permitir que la gente, quien está interesada, no necesariamente en no tener hijos, pero en tener un tamaño particular de familia, Exacto. poder tomar ese tipo de decisiones que les permitan elegir el tamaño de su familia, Exacto, ¿no? exacto. Eso es la idea más importante, ¿no? Mm, Y que nos va a ayudar, porque efectivamente, si somos menos personas, va a ser más fácil llegar a la meta. Pero igual vamos a tener que tomar claro. muchas otras Y cosas esas cosas, y este tipo de información no está tan disponible en vías de desarrollo como debería estar. en los países en vías de desarrollo. Sí, depende de los países, digamos, sí, pero hay muchos países que la gente no tiene acceso suficiente. A esta información sobre cómo de control Sí, de no natal. control de natalidad, exacto. Ujú. Sí, efectivamente. Otra cosa que me parece importante aquí es que esto, digamos, eso que estamos diciendo, no implica que las medidas individuales no son importantes. Yo creo que las medidas individuales que nosotros podemos tomar son importantes y una razón que escuché que me gustó mucho es que tomar medidas individuales para disminuir nuestra huella de carbono, una cosa que hace es que estemos constantemente hablando de esto y esto tiene un impacto en el momento de las elecciones, por Claro. ejemplo. Ujú. ¿No? Que claramente lo más importante son las decisiones que tomen los países en relación con las industrias, por supuesto, Ajá. pero es importante que todo el mundo esté consciente de que eso está ocurriendo y que hay que tomar acciones y nuestras acciones individuales tienen un impacto. No les estoy diciendo que no tengan hijos, eso es una decisión que tiene una afectación muy grande, digamos, para las personas que no tener hijos, que quieran tener hijos, decidir no tenerlo, es una decisión demasiado fuerte, pero hay muchas otras cosas que podemos hacer Sí, que son mucho más sencillas sí, y que además, tienen un impacto. además es exacto, es como, es muy distinto como que elegir para desayunar o si hacer un viaje o no, o si, O si caminar o usar el carro para 3 cuadras, exacto, reciclaje. Hay muchas cosas que tienen mucho menos impacto en la vida de uno, psicológicas. sí, exacto, que tener un hijo o no. Ujú. Si usted es alguien que desea tener hijos, probablemente es buena idea tener hijos, pero, o sea, pero eso es como, Es decisión de cada quien. exacto, o sea, o sea, no hay que sacrificar la vida. Porque alguien podría concluir, claro, entonces mi huella de carbono. O sea, una conclusión lógica sería el suicidio, ¿no? Si todos Ujú. nos suicidamos, resulta que entonces el impacto baja. Exacto, es cierto, exacto. Exacto, y es eso lo que, o sea, No no es eso. suena como una solución, suena Claro, ¿cuál es la como diferencia? Sí, a mal karma. exacto. Esto yo creo que nos lleva entonces a la segunda parte de la... Sí, bueno, deberíamos comentar un poco sobre cómo, o sea, porque también a mí una curiosidad que me dio al respecto fue sobre, sobre las especulaciones que han hecho la gente relacionada con filosofía Ujú. sobre estas Ah, sí, tú cosas. me comentaste, este libro que se llama Reasons and Persons. Sí, ¿De quién es que es? es un autor que es un profesor de filosofía de toda la vida,
se llama Derek Parfit. Okay. Y bueno, y comentamos el otro día sobre eso, porque él tiene ese libro, sí, sí, yo lo traduciría como razonamientos y personas, ¿no? Okay. Y es como, él hace un montón de gimnasia mental sobre lo que significa ser una persona y sobre y sobre las asunciones éticas que hace la gente relacionadas con ser persona, y él incluso cuestiona fuertemente el concepto de persona como tal. Súper recomendado Sí, para quien le probablemente interesa. vamos a discutir de eso en otro podcast. Sí, sí, Un da, poco, da para una conversación larga, de sí. hecho, sí. Eh, pero él en ese mismo libro, hacia el final, el capítulo, la parte cuarta, se trata sobre las personas futuras, le llama él. Y esto es un campo de la filosofía conocido como ética poblacional, y plantea este mismo tipo de preguntas que relacionadas con el futuro bueno, y están muy relacionadas con el cambio climático. Por ejemplo, algo que habíamos comentado, yo creo que cuando hablamos un poquito sobre la simulación y esas cosas, es como esta pregunta de que si es ético crear vida, digamos. Ujú. Porque si uno crea vida, sea una simulación o un hijo, necesariamente está creando sufrimiento, porque, Exacto. porque la vida está llena de sufrimiento. Entonces, queremos crear o sea, y la población va a aumentar, o sea, y el futuro, o sea, es mucha gente la que viene, ¿no? No, Ujú. no es más gente la que hay en este momento que Sí, la se que va a calcula haber cada vez que más, sí. Es eh, mucha gente, entonces esta pregunta de que, sí, ¿cuánta gente es? Para 2050 por lo menos. ajá, para 2050 se calcula que va a haber entre 9.4 y 10 Ujú, mil millones de personas, ujú, ¿no? exacto. Sí, y bueno, y dentro de esta, sí imagínate. O Ujú. sea, eso es crear sufrimientos. ¿Está bien hacer eso? O porque, o sea, claro, es simplificar decir que la vida es sufrimiento. Pero La, esto la ya lo vida es está, mucho más que exacto, eso, pero sí. sí, eso ya se relaciona para llevar un orden con la segunda, Ujú, sí, sí, con la segunda cuestión de los hijos, sí, porque esto de crear sufrimiento, que es las personas que piensan que están, que digamos que no es ético tener hijos que van a vivir los exacto. grandes impactos del cambio climático, porque realmente el cálculo es que aquellas personas que tenemos más de 30 años vamos a ver algunos impactos, pero no vamos a ver nada muy grande. En cambio, los menores de 30 y por supuesto, mientras más joven, más impacto verían, ¿no? Ujú, Entonces hay personas que piensan que no es ético tener hijos por eso, pero sí, eso se relaciona completamente con lo que estás diciendo, claro. me parece. Sí, o sea, lo que pasa es que estas cosas no son tan matemáticas como uno quisiera, digamos. O Ujú, sea, uno puede como hacer una simplificación y decir, bueno, sí, matemáticamente va a haber menos sufrimiento, entonces tengamos menos personas y ya, y menos ujú. gente va a sufrir el impacto del cambio climático y las catástrofes militares que haya, y etcétera. Ok, sí. Pero eso es una sobresimplificación, y en realidad no sabemos cómo se va a desarrollar el futuro, además de que es extraño lo que mencionábamos ahorita de sobreponer eh, razones éticas especulativas sobre el futuro, sobre el bienestar psicológico de las personas, por ejemplo, quien quiera tener hijos. Es como, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido pregonarle a la gente que No, pero está mal tener hijos. ya, O pero yo sea, estoy hablando de la gente que no que alguien le diga a alguien, no puedes traer un niño al mundo porque va a sufrir, sino tú tomar la decisión de no tener un hijo sí, porque va a sufrir. O sea, es tú, no estás pregonando eso a nadie. ok, pero tal vez usted se está poniendo, al hacer eso, tal vez usted se está poniendo un peso psicológico mayor al que, al que realmente tiene impacto de manera real, ¿no? Como comentamos ahorita con. Claro, pero es que sí, no, porque, ok, no tiene un impacto para la disminución real del cambio climático, Ujú, pero tú lo que dices es, no voy a traer un niño al mundo para que sufra, para que no tenga agua, ujú. para que hayan huracanes todos los años, Claro, porque la preocupación no es tanto disminuir el impacto en esta segunda, ¿no? sí, de disminuir el impacto, sí, exacto. O sea, si usted dice quiero no tener hijos para disminuir el impacto, para que haya menos huella de carbono o algo de ese tipo de manera de pensar,
o usted lo que quiere es evitar que sufra, Exacto. porque siquiera existe, ¿no? Pero yo quiero saber qué era lo que ibas a decir de Reasons and Persons. Bueno, eso es el tipo de preguntas que él se plantea ahí. También hace otro tipo de preguntas como que si el daño ambiental es una violación de derechos a las personas futuras. Y también otras especulaciones tipo a que si las personas futuras tienen siquiera derecho, o sea, como que uno como persona, digamos que yo soy una persona del futuro, tengo derecho a reclamar, sí, a reclamar acciones que hayan generado mis condiciones actuales siquiera, puesto que la historia humana es la que ha generado, o sea, por ejemplo, mis papás no se hubieran conocido si la historia hubiera sido diferente. Pero no Entonces, entiendo, no entiendo. es simplemente esta pregunta que si que una persona probablemente no existiera si la historia hubiera tomado otro curso. Entonces, yo no solo le debo a la historia O sea, por pasada, ejemplo, Greta Thunberg, ¿no? Reclamando. ex- Ella, sí, reclamando que le hizo toda la gente antes, ¿sí? exacto. Y ella no existiría si la Sí, historia la hubiera hubiera sido tomado otro diferente. curso, ¿sí? Pero necesariamente no existiría. No, pero no, puede haber varios caminos históricos Ujú, que hayan determinado que yo o Greta existan, exacto. pero es muy posible también que no, porque simplemente los papás no se conozcan y genera otra cosa. Igual eso es una especulación que menciona Eric Parfit en esa parte sobre las personas futuras, no toma ninguna O conclusión. sea, pero espérate, ¿no? Porque es que una cosa, bueno, una cosa que Josué me explicó antes del podcast es que Derek, en su libro, hace todo un análisis sobre la ética, ¿no? De las personas presentes, ¿no? Sí, ¿No? sí, Y de que, el resto del libro él es muy, más bien muy riguroso en cuestión, eh, o sea, en muchas de las conclusiones, bueno, él comienza el libro explicando sobre el egoísmo ético, y el egoísmo ético es esta teoría de que básicamente, de que el autointerés, de que ser egoísta es ético, ¿no? Y él utiliza lógica formal para mostrar que eso no es auto, no se sostiene. sí, no, sí, además sí es, Entonces, no es ni siquiera autoconsistente. Entonces, bueno, y él muestra como muchas paradojas que tiene esa manera de pensar. o sea, por ejemplo, dos cosas, dos comentarios se me vienen a la mente. El primero es que entonces pareciera que él, de acuerdo a su lógica, Ujú. le parecería correcto no tener hijos. Bueno, es que ya esa parte de sobre las personas futuras, Ah, no toma conclusiones lógicas, él solamente como que plantea los problemas, ok. sí, porque son problemas más difíciles de resolver Claro, que, por por esto ejemplo, el porque del egoísmo ético. no se sabe si existirían o no. Por ejemplo, ya eso complica las cosas y Claro, ya, y no lo puede hacer ya con nadie se tanta mete ahí. lógica, porque es que hace fórmulas matemáticas, ¿no? Para calcular Sí, la lógica. sí. Es muy raro. Y la otra cosa, como para un ejemplo que yo pensé cuando José me estaba explicando esto, es que claramente para él, por ejemplo, eh, es egoísta, no hay una razón eh, lógica, digamos, de que tú ayudes más a tu hijo que a otro niño. Por ejemplo, sí, eso es algo que comenta el otro filósofo, Peter Singer. Peter Singer, sí. Eh, Pero entiendo que es acorde a es algo esta. muy similar, es como una conclusión Exacto, adicional. pero exacto, hijos que ya existen, ¿no? Sí, Porque el problema es que se le complica cómo calcular la lógica con personas que no ujú. existen. Sí, o sea, no Peter Singer, sino Derek. Derek Parfit va tan lejos como, por ejemplo, a decir que no tiene sentido, por ejemplo, pedirle a alguien o sea, que si se le pide a alguien que no haga daño a otro, igual se le debería pedir a alguien que no haga daño a su yo futuro, que está tan mal hacerle daño a su persona futura como hacerle daño a otro. Pero Entonces, ¿y por qué si pudiera, si sostiene el yo futuro y no por generaciones futuras? porque generaciones futuras es simplemente más complicado, es un problema más O difícil sea, de porque calcular. él está asumiendo que la persona del futuro va Sí, a existir y no se va a morir ese día en un accidente automovilístico. exacto, o sea, si es que existiera, exacto. O sea, pero simplemente es igual de poco ético. Eso es todo. Ok, o sea, entonces es Hacerse por daño a ejemplo usted esto mismo, sí. de que está muy mal, sería no ético fumar, Sí, por porque te ejemplo, estás sí. haciendo un daño Bueno, al sí. tu futuro, ¿no?
Sí, como que sería obligatorio a la gente no hacerse daño de la manera que sea, o O sea, sea, tienes comiendo que mal comer bien, ir a hacer ejercicio, ir al o lo que psicólogo. sea, exacto, sí. Sí, si usted no va al psicólogo, si usted no va al dentista a tiempo, si no va al psicólogo a tiempo, o lo que sea que usted debería hacer, Ujú. o estudiar, o lo Ya que estás, sea que le vaya a ayudar. actuando inéticamente con tu yo futuro. Sí, él le dice eso, él tiene esas conclusiones un poco extremas, pero sí, Interesantes. sí, sí, sí. Claro, pero, por ejemplo, por ejemplo, este ejemplo que mencioné, que bueno, es de Peter Singer, pero entiendo que aplica aquí también, de que, de que uno no debería ayudar a sus hijos más que a otros Más niños, que los niños, sí. parece que no es lógico psicológicamente, o sea, Exacto, esa es como la parte que, claro, si uno lo piensa así como esta gente, ¿verdad? Como estos académicos, es muy fácil como obsesionarse ahí con la matemática y decir, uy, sí, entonces hay que actuar súper bien siempre. Pero la pregunta sería si es sostenible psicológicamente para nosotros actuar así. exacto, Y entonces sí. esa pregunta se relaciona con la primera parte del problema, ¿no? De la gente que está absteniéndose de tener hijos Por ejemplo, sí. por el cambio climático, cuando eso les puede tener un impacto psicológico muy grande si ellos desean tener hijos. Por ejemplo, en el podcast, en el de One A, ellos Ujú. reciben llamadas de gente y comentarios y es muy impresionante la gente que menciona las decisiones que están tomando por el cambio climático en relación con no tener hijos, ¿no? Claro. Sí, Sí, entonces es muy curioso como este tipo de cosas que, o sea, lo que pasa es que están los hechos, ¿verdad? Está como la ética y está la lógica y los hechos del cambio climático y cómo probablemente nos van a afectar. Y está cómo nos afecta psicológicamente a las personas y cómo nos generan estas ansiedades. Y eso es como lo que un poco podíamos comentar. Y como que queríamos comentar, por un ejemplo de este tipo de ansiedades que recientemente estábamos comentando, es esta película que salió en 2017 de 2017, sí. sí, Ok. que es del escritor casualmente es del escritor de Taxi Driver, que ahora se comenta mucho Taxi Driver porque hicieron un remake ahí. Un Y, poco más malo. sí, bueno, entonces sí, si quieren ver una película similar a Taxi Driver, que sí es buena, o que sí es completamente buena, vean esa, se llama Fair Reformed, es del escritor de Taxi Driver, ahora como director. Y Y escritor. sí, claro, es el escritor también. Y bueno, lo que pasa es relevante para este tema es porque porque hay un diálogo, hay una escena de un diálogo No que, solo el diálogo, toda la película es relevante. sí, bueno, porque al final pareciera que el tema principal es otro, pero Bueno, no estamos de aquí, acuerdo en eso. sí, 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 o sea, el tema es otro, el tema es sobre autotrascendencia y buscar el significado de la vida, básicamente, pero para la vida de una persona, ¿no? Porque bueno, la película se trata sobre un cura por eso se llama Faith Reformed, o De sea, una iglesia que se llama First Reform, sí, de sí. una de esas iglesias protestantes que son de la primera reforma protestante o algo así, en ese estilo. Y bueno, es un cura que lo llega a visitar una creyente, una fiel, sí, Una una feligresa. feligresa, sí, y le pide ayuda para que converse con su marido. Entonces él va a hablar con el marido de ella y resulta que él que está en esta trama, ¿no? Está obsesionado con el cambio climático, con los efectos del cambio climático y algo que le genera mucha ansiedad es que su esposa está embarazada, ¿no? Y Entonces él quiere que ella aborte. quiere que ella aborte, sí, y además es una persona súper informada. El diálogo en el que él le manifiesta cuáles son sus preocupaciones es muy intenso y básicamente es él diciéndole hechos o datos sobre el cambio climático y cómo va a afectar. Y mientras tanto el sacerdote con una voz en off se escucha cómo su manera de pensar al respecto cambia. O sea, al final la idea era que el sacerdote motivara psicológicamente o ayudara a este individuo a superar sus ansiedades y el sacerdote termina siendo contagiado por sus ansiedades, ¿no? Sí, pero sin embargo, en el intercambio que tiene con él, el sacerdote dice unas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote cuando él le está planteando todo esto, él le dice, es que esto no es sobre tu esposa o sobre tu bebé, esto es sobre ti y tu, ¿cómo se traduce despair? Desasosiego, Sí, como desesperación, como desesperanza, intranquilidad, sí. ¿no? Y tu desesperanza, o sea, Sí, porque... y entonces es muy impresionante esa conversación y yo creo que eso se relaciona mucho con lo que hablaron en el podcast de One A,
porque ellas hablan de que esta sensación de esta decisión de no tener hijos por el cambio climático o por el efecto en el que pueden vivir los hijos, realmente lo que muestra es una gran frustración que hay en las personas, ¿no? De que están queriendo que haya un cambio en la manera como se está funcionando el mundo, Cierto. y ven que no hay nada, entonces es más como una consecuencia que un síntoma, digamos, un síntoma. Como una que, manifestación, sí, de esta ecoansiedad. Y de hecho el episodio justo anterior de este de 1A, lo escuché el otro día, y entrevistan a jóvenes activistas por el cambio climático. Y es muy impresionante el desasosiego, ¿no? Sí. De estos adolescentes, digamos, que entonces, por ejemplo, el entrevistador le dice, porque están haciendo esto de que no van los viernes al colegio, y el entrevistador le dice como, pero ¿y cómo haces? O sea, no te preocupes que pierdas las clases, no sé qué. Y ella dice, pero ¿para qué me voy a preparar para un futuro que no existe? Sí. ¿No? Y eso es súper impresionante. Y entonces eso, claro, es esta importancia de que hablemos claro. O sea, sí es muy grave el cambio climático, pero no sabemos qué va a pasar, y no tener ninguna esperanza es lo peor que podemos hacer. Sí, dejen de estarle diciendo a la gente que el mundo no va a existir en 2050. Exacto. Probablemente existe, probablemente sea buena idea tener hijos incluso en ese año para usted y para su comunidad y su familia. Bueno, en caso de que usted quiera tener hijos. Ella dice como la gente ha tenido vidas significativas en lugares mucho más calientes que Estados Unidos, en momentos donde la vida ha sido mucho más complicada que ahora, ¿no? Donde se moría un montón de gente por falta de antibióticos, bueno, que ya eso ya es otro problema, pero sí. Y que la vida va a seguir existiendo en el 2100, en el 2250, y entonces yo creo que tú me mencionaste esto el otro día, me pareció bien interesante, que es esto de que la decisión de no tener hijos por miedo a que sufran es en sí mismo como miedo a vivir. Sí. ¿No? Es el miedo al propio sufrimiento de que uno mismo tiene, y entonces claro que y en cambio sí, es una proyección psicológica, y hay una muchacha que llama a este programa, y que es muy bonito su mensaje, porque ella dice, voy a tener un bebé en 2 semanas. Como un símbolo de esperanza. Exacto. Yo creo que dice, sí. Y es cierto, o sea, y yo creo que eso es así siempre, no solo ahorita con el cambio climático. Cualquier persona que tenga un hijo lo hace porque considera, bueno, que tuvo control sobre tener hijos o no, y fue una decisión. De hecho, vivir cada día es como tener un hijo, ¿no? Si usted decide vivir un día más, decide vivir un año más, o decide entablar un proyecto más relacionado a usted, o relacionado a ayudar a los demás, o al cambio climático, es un símbolo de esperanza. Exacto. Y va a haber sufrimiento, sí, lo va a haber, eso es inevitable. Exacto, sí. Entonces, sí, si quieren tener hijos, ténganlos. Pero si quieren vivir más, si quieren hacer una cosa más, háganla ya. Pero también están en la libertad de decidir no tener hijos si no quieren tenerlos. Pues hagan un podcast o compartan este. Exacto. ¿Sí? Si quieren comentar, si les despertó algo. Sí, últimamente nos han llegado un montón de comentarios súper chivas de la gente que nos ha oído, y queríamos invitarlos a comentar más. Ahí tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, pueden comentar ahí. También si les interesa pueden dejar un review en iTunes. Y bueno, y vamos a leerles un par de comentarios de los oyentes que nos han contado. Entonces, por ejemplo, Diego nos dice que en relación con el episodio anterior, el Estamos solos en el universo, dice, interesante discusión. Cuando vi a Bob, se refiere a Bob Lazar, en Joe Rogan, también me pareció que era legítimo. O sea, no que era, ¿cómo se dice legítimo? Sí, es cierto. Es cierto, que era cierto. Pero el documental me decepcionó un poco. Sobre todo porque quien lo hizo no parece muy profesional. Este tipo Jeremy que está en las entrevistas siempre. Sí. Dice, después, escuchando varias entrevistas del tío Musk, o sea, de Elon Musk, el de Tesla, que tiene estos cohetes que van al espacio, bueno, dice, me hacen dudar aún más del azar. Musk, quien tiene acceso al Área 51 y regularmente envía cohetes al espacio, dice que no hay evidencia de ningún alien, y propone la tesis de que si hubiera, sería utilizado por el gobierno de Estados Unidos para aumentar el presupuesto de defensa, etcétera. Si realmente tuvieran los aliens, lo usarían para intereses políticos, y ya probablemente hubiese ocurrido.
Pienso que es una tesis válida, o sea, Diego piensa que la tesis de Musk es válida, porque los intereses personales de los políticos a corto plazo, en casi todos los casos, están por encima de cualquier otro interés a largo plazo. Y si es verdad que no hay evidencia, entonces, ¿dónde están? Y la hipótesis de la simulación agarra más fuerza, de la simulación de nuestro segundo episodio. Sí, y Valentina a esto responde, entonces también la hipótesis de que Dios existe agarra más fuerza, porque Dios actuaría como el gran filtro. Eso me parece que tiene sentido, digamos. El toque de Dios de crear vida, obviamente es el gran filtro porque no anda creando vida por ahí. Sí. Aceptamos la hipótesis de Valentina. Gracias, Diego, por los comentarios. Muchas gracias. Sí, y si quieren comentarnos, invitados, si quieren compartir, si creen que tienen algún amigo que les gusta este tipo de conversaciones, no duden en recomendarnos. Sí, recuerden que estamos en la app de podcast de Apple, en la app de podcast de Google, en Spotify, en YouTube y también estamos en Twitter y Facebook. Ok, ya gané. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Si es de noche, ¿verdad? Sí. Buenos días o buenas tardes.